que la palabra de Dios me enseña. Porque si me pongo a tomar una escritura, yo voy a llamarle al Señor Emanuel en vez de Jesús, porque el profeta dijo que se llamaba Emanuel. Pero no es así. Es que aquella era la profecía, el mandamiento, pero este es el cumplimiento. Aquella era la profecía, pero esta es la revelación de la profecía. Si estamos comprendiendo. Entonces veamos cómo allá miramos en Isaías 7:14 que decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Esa era la profecía. Pero el cumplimiento, miramos que ya no se llamó Emanuel. El cumplimiento de Emanuel es Jesús. En Mateo 28:19 miramos que el mandamiento, la profecía dice: van a ir por todo el mundo y van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento, es la profecía. Pero el cumplimiento dice algo diferente. Y vamos a mirar por qué. Y vamos a mirarlo a través de la palabra. Hechos capítulo 1, ¿lo tenemos? Hechos capítulo 1, miramos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4 en adelante, del 4 al 9, ¿lo tenemos? Todos estos pasajes que estamos leyendo son los pasajes antes de que el Señor ascendiera al cielo. Vea usted, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Ahí está una vez más: espérense a que venga la promesa del Padre. Espérense a que venga esa investidura del Espíritu, esa revelación, esa guianza del Espíritu. Si no, van a tropezar por la letra y no van a tener la revelación del Espíritu. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, lo mismo que dijo en Lucas, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Oiga bien, los discípulos, el Señor les dice: quédense en Jerusalén y no vayan a predicar la palabra hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que venga la promesa. Todavía le preguntan los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No entendían el plan de Dios todavía. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Nos libertarás de los romanos? ¿Pelearás nuestra guerra porque estamos oprimidos por el imperio romano? ¿Nos vas a libertar? ¿Vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? No entendían que la liberación que venía a traer Cristo no era de una espada romana, era del pecado de Satanás, de la maldad, de la inmundicia. La liberación que Cristo venía a traer no era de la espada de los romanos, era mucho más que eso. Era de la espada de Satanás. Iba a despojar al príncipe de la potestad del aire, iba a atarlo, iba a inutilizarlo, iba a darnos la libertad gloriosa por su poder, por su palabra, por su Santo Espíritu. Iba a darnos salvación y libertad del pecado, no de la espada de Roma. Era algo más grande que lo que ellos podían imaginarse. Ellos estaban pensando en el reino de Israel, la nación de Israel. ¿Nos vas a restaurar? Aquí miramos la señal de que todavía ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Imagínese usted, si se ponen a predicar y a caminar de esta manera sin dirección de Dios, echan a perder el plan de Dios y se van por otro camino. Tenían que esperar. Por eso les dijo el Señor: quédense en Jerusalén, no se vayan todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el poder de lo alto. Y cuando venga el poder de lo alto, ¿qué vamos a hacer? Entonces me serán testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el poder de Dios sobre ustedes, va a ser el Espíritu el que los va a guiar, va a ser el Espíritu el que les va a dirigir, el que les va a enseñar lo que tienen que hablar, lo que tienen que decir. Va a ser el Espíritu. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a avanzar en el tema. Hechos capítulo 2. Lo tenemos. Vamos por el recorrido desde el Antiguo Testamento. Amén. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Y de ahí nos pasamos al versículo 14. Y de ahí nos pasamos al 36. Lo tenemos. Oiga bien lo que dice:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según ¿qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Fueron todos o unos cuantos llenos del Espíritu? Todos. ¿Fueron llenos un poquito o fueron completamente llenos del Espíritu? Fueron llenos del Espíritu. ¿Hablaban por su propia carnalidad, por su propio entendimiento, o por lo que el Espíritu les daba que hablasen? ¿Por qué hablaban? Que eso dice la palabra, ¿no? Dice claramente el versículo 4: y fueron todos. Allí estaba Pedro, allí estaban los diferentes apóstoles, allí estaba Mateo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y cada uno los escuchaba en su propio lenguaje. Haga de cuenta que había ahí rusos, chinos, alemanes, italianos, franceses, y usted comienza a hablar la palabra y cada uno lo escucha hablar en su propio idioma. Cada uno entendía lo que decían los apóstoles. Cada uno entendía lo que estaba sucediendo, aunque eran de diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Porque no era su intelecto hablando, era el Espíritu de Dios. Si hubiera sido el intelecto de ellos hablando, eran galileos. Dice que la gente se asombraba y dice: ¿y estos galileos cómo es que nos hablan en nuestro idioma? ¿Cómo es que saben lo que nosotros hablamos nuestro idioma? Es que no era Pedro, es que no era Mateo, es que no eran los diferentes apóstoles. Era el Espíritu de Dios que ya estaba sobre los apóstoles. Era el Espíritu que tenía control. Era el Espíritu que había descendido. Era el Espíritu que los había abrigado. Ya no eran ellos, era el Espíritu en ellos. Era el Espíritu el que se movía en ellos. Eso es maravilloso, eso es precioso y especial para entenderlo. ¿Por qué le hago notar todos estos puntitos? Porque hay quienes mencionan y dicen: oh, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A lo que Pedro hizo o a lo que el Señor dijo? Pues muchos dicen a lo que el Señor dijo, porque el Señor es más grande que Pedro. Pero es que aquí no estamos mirando a Pedro, aquí estamos mirando al Espíritu Santo en Pedro. Y si decimos que vamos a comparar quién es más grande, entonces caeríamos en una contradicción, porque diríamos: bueno, ¿quién fue el que inspiró a Pedro? Sino el Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que habló allá? El Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que hay una contradicción. ¿A quién le hago caso? ¿A lo que Pedro dijo inspirado por el Espíritu, o a lo que dijo el Señor a través de Mateo en Mateo 28:19? Es que no hay una contradicción, es un mandamiento, Mateo 28:19. Pero viene el cumplimiento, y en el cumplimiento se revela. Dios les da entendimiento y revelación para que entiendan que lo que se dijo en Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre se cumple en Cristo Jesús. El nombre es el nombre de Cristo Jesús. Ya había muerto, ya había sido sepultado y ya había resucitado. Ahora podían dar testimonio abiertamente de aquel que murió, de aquel que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. El mandamiento fue dado en Mateo, el cumplimiento está en Hechos. No hay una contradicción, es un mandamiento y es un cumplimiento. ¿Sí me comprende? Es lo mismo que miramos en Isaías 7:14. Un mandamiento: el nombre del hijo que nacería se llamaría Emanuel. Pero el cumplimiento en Mateo 1:18 ya no es Emanuel, ya es Cristo. ¿Por qué? Porque ya solo era el mandamiento, pero del mandamiento al cumplimiento, el cumplimiento llega con revelación. ¿Sí me comprende? Entonces no se le llamó Emanuel. ¿Por qué? Aunque ese fue el mandamiento, Dios dio un mandamiento a través de Isaías: se le llamará su nombre Emanuel. Pero no se le llamó Emanuel, porque ese fue un mandamiento, y el cumplimiento de Emanuel está acá en Mateo 1:18. Se llamará Jesús.
Entonces Mateo 28:19, el mandamiento dice: bautizándolos en el nombre, ahí está un nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. En toda la Escritura no encuentra ni un solo bautismo efectuado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mandamiento se dio acá, y el cumplimiento, cuando el Espíritu Santo se derrama, le revela a Pedro, le revela a los apóstoles que es el nombre de Jesús el que tiene que ser invocado. Es donde se encierra la plenitud de la deidad de Dios. Es donde se encierra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Cristo está la plenitud de la deidad de Dios. En Cristo se encierra Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice que Cristo sería el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz.